Grabar, ahí está. Nuevamente muy bienvenidos a todos a la lección de hoy. Y hoy día tenemos un invitado, o sea, desde Chile, vamos a tomar un avión y nos vamos a Estados Unidos. O no sé si está en Estados Unidos o es de Estados Unidos, me dijeron por interno, hay que nos aclare él, pero ahí tenemos el pastor José Luis Espinosa. ¿Cómo están amigos? Buenos días. Qué alegría poder encontrarnos una vez más. Bueno, yo estoy aquí trabajando en Estados Unidos, por la gracia de Dios. Estamos en el estado de West Virginia y pues aquí estamos haciendo la obra en este lugar con la gente hispana, ¿no? de este país. Entonces, soy de Perú, ¿no? Soy de Perú y por el momento estamos aquí en este lugar. Bien, una vez más, pues bienvenidos a este repaso del día miércoles 16 de febrero. Ya muchos han pasado el día del amor y la amistad con mucha alegría, mucha emoción, ¿no? Hemos estado, tal vez algunos, compartiendo con amigos, familiares, a la gente que pues nos ama y también amamos. Pero el día de hoy vamos a hablar de otro asunto mucho más importante, ¿no? También del amor de Dios, por supuesto, para con nosotros. Yo decía que la mayor muestra, el mayor detalle de amor que un día pudo recibir el ser humano ocurrió hace más de 2000 años atrás, ¿no? Cuando Cristo vino a este mundo a dar su vida por nosotros y nos rescató y se convirtió en nuestro mediador de un mejor pacto. El libro de Hebreos hasta aquí está hablando sobre Cristo como nuestro mediador. Y el tema del día miércoles, hoy 16 de febrero, titula El nuevo pacto tiene mejores promesas. Y en este día vamos a comparar un poquito el antiguo pacto con el nuevo pacto, porque algunos tenemos preguntas, ¿cómo es que el antiguo pacto, nuevo pacto? Tal vez ya en la semana ustedes que han estado estudiando tienen un poquito más claro la idea de este asunto tanto del antiguo como el pacto nuevo, ¿cierto? Entonces, pero vamos un poquito a comparar. Y la pregunta que tengo para ustedes es la siguiente. ¿Las recompensas del nuevo pacto son más grandes que las del pacto antiguo? Uno se pone a pensar y dice, ¿cómo es el antiguo pacto, el nuevo pacto? ¿Es un solo pacto? Pero si pensamos en las recompensas, ¿no? En las promesas, las recompensas del pacto antiguo o del nuevo pacto son más grandes que las del antiguo pacto. Vamos a pensar un poquito en eso. Yo creo que cuando leemos la palabra de Dios, vemos la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que ambos pactos apuntaban a la vida eterna, ofrecían la vida eterna, porque es Dios quien ofrecía a su pueblo la vida eterna, tanto en el Antiguo como en el Pacto Nuevo. Y también el Antiguo Pacto y el Pacto Nuevo o renovado también apuntan a la patria celestial, a la ciudad celestial que tú y yo estamos esperando. Y eso lo vamos a comprobar en esta mañana con Hebreos capítulo 11, versículo 10. Dice lo siguiente, Hebreos capítulo 11, versículo 10. Hablando ahí de los patriarcas, de los hombres de fe, de los héroes de fe, Pablo dice aquí en el capítulo 11, versículo 10 lo siguiente. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tanto los que estaban bajo el pacto antiguo esperaban una ciudad celestial. Tú y yo hoy en día esperamos la Canaán celestial, ¿no? Ellos lo vieron por fe y también nosotros hoy en día por la fe en Jesús podemos esperar la patria celestial. Luego el versículo capítulo 11 del 13 al 16 dice lo siguiente. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Versículo 16, pero anhelaban una mejor, esta es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarles Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Tanto en los que estaban bajo el antiguo pacto y ahora nosotros bajo el nuevo pacto esperamos una ciudad celestial, la Canaán celestial. Ahora, cuando vamos al libro de Hebreos, nos damos cuenta que hay una palabra que siempre se repite, la palabra mejor. Hebreos, en realidad, el propósito de este libro es mostrar que Cristo es mejor que todo. Y la palabra mejor se repite muchas veces en este libro. Es por eso que
el tema de hoy, ¿no? El nuevo pacto tiene mejores promesas. Esa palabra mejor tiene mucho que ver en este libro de Hebreos. Eh, en Hebreos todo es mejor, ¿ok? En Hebreos todo es mejor. Cuando vamos al capítulo 1, vemos que Jesús es mejor que los ángeles. Capítulo 7, tenemos una mejor esperanza, un mejor pacto. En el capítulo 8 tenemos una mejor promesa en Jesús. El capítulo 9 habla también de mejor sacrificio. El capítulo 10 habla de mejor posesión. El capítulo 11, 16 habla de una mejor patria, la que acabamos de leer. El capítulo 11:35 habla de mejor resurrección. El capítulo 12:24 habla de mejores cosas. En el libro de Hebreos, hermanos queridos, todo es mejor. Todo es mejor, ¿no? Entonces la palabra mejor se muestra a través de todo el libro de Hebreos. Eso quiere decir también, hermanos queridos y amigos, que los que estaban bajo el pacto antiguo tenían acceso a las mismas bendiciones de los que hoy estamos bajo el nuevo pacto. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es que ellos en el pacto antiguo, ¿no? En el pacto antiguo, ellos recibieron la promesa bajo figuras, sombras de lo que había de venir, lo que se debía cumplir. Es decir, el pacto antiguo es promesa y el nuevo pacto es cumplimiento. ¿Ok? Y todo lo que se prometió en el pacto antiguo, que nadie lo pudo alcanzar, se cumplieron o tuvo su cumplimiento en Cristo Jesús. En Él, solamente en Cristo, tuvo su cumplimiento todas las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Entonces, los que estaban bajo el antiguo pacto tenían la promesa bajo figuras y sombras de lo que había de venir, de lo que debía pasar en Cristo Jesús. Cuando comparamos aquí el pacto antiguo con el pacto nuevo, y en la lección apunta a Éxodo 24 con Hebreos 10, allí en tu casita o en tu estudio lo puedes leer, pero hemos encontrado 5 comparaciones o diferencias en algunos aspectos sobre el antiguo pacto y también el nuevo pacto. La número 1 es la separación que existía entre Dios y el pueblo en el pacto antiguo. En el pacto antiguo solamente Moisés podía acercarse a Dios. Moisés funcionaba o operaba como mediador del pueblo. Nadie más podía acercarse a Dios. Inclusive Aarón, ni los sacerdotes, solamente Moisés. Y en el pacto nuevo Jesús nos abre las puertas para poder todos acercarnos, ¿no?, al trono de Dios y encontrar oportuno socorro para nosotros. Vemos ahí la diferencia. Cristo abrió el santuario celestial para cada ser humano que se acerca en nombre de Él. Número 2, la obediencia. En el pasado nadie pudo obedecer las demandas del pacto. Ni los reyes, ni el pueblo, nadie pudo obedecer las demandas del pacto. Nadie pudo encontrarse justo frente a las demandas de Dios, porque nuestra justicia, como dice Isaías, son como trapos de inmundicia. Pero por la obediencia de Cristo, nosotros podemos alcanzar salvación. Ya que nadie pudo obedecer las demandas del pacto, pero Cristo vino y vivió una vida de obediencia perfecta y por Él podemos hoy en día alcanzar salvación, no por nuestra obediencia. ¿Recuerdas tú que en el Sinaí, cuando Dios dio sus leyes, dio sus estatutos, el pueblo como que tuvo miedo y dijo Moisés, habla por nosotros y todo lo que Dios diga, haremos? Y la pregunta es, ¿lo cumplieron en el antiguo pacto? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Fracasaron unos días después. Estaban adorando al becerro de oro. Pero Cristo vivió una vida perfecta de obediencia, ¿no? También enfoquémonos siempre o basemos nuestra vida también en nuestro ejemplo, Cristo como nuestro ejemplo de obediencia. Número 3, su sacrificio, ¿no? En el antiguo pacto, los sacrificios de animales, ¿no?, a machos cabríos, pero Cristo es nuestro sacrificio perfecto. Él es nuestro sacrificio que vino a este mundo y dio su vida por cada uno de nosotros. En el pasado, en el pacto antiguo, era una figura de lo que venía, el animalito de un año, el corderito,
que se sacrificaba apuntaba a Cristo. Es por eso que Juan, cuando vio a Cristo, en el capítulo 1 de Juan 29 dice, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo nuestro sacrificio. En el antiguo pacto, por fe, cuando ellos sacrificaban a un animalito, ponían su fe en el que había de venir y eso les daba el perdón de los pecados. Pero ahora, hermanos queridos, en Cristo tenemos nuestro sacrificio, aquel que puede limpiar nuestra conciencia, nuestro corazón, puede cambiar nuestra vida. Lo que no pudo hacer de forma completa el pacto antiguo, en Cristo podemos encontrar ese hermoso sacrificio para cada uno de nosotros por la fe en Él. Ahora, el punto 4 es que en el antiguo pacto tenía que haber sangre. Sin sangre no había perdón de pecados. Sin sangre no había remisión de pecados, como dice Hebreos. Y pues se sacrificaban animales y la sangre, ¿no? Por la fe, también ellos creían en el Mesías que había de venir a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Pero Cristo vino y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Se derramó una sola vez. Su sacrificio fue una sola vez. Y ese sacrificio nos limpia de todo pecado. Ya no tenemos que ir cada vez que pecamos o cometemos un error. No tenemos que sacrificar un cordero. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue sacrificado, dando por terminado todos los sacrificios o los rituales del Antiguo Testamento. Y como último punto es que el antiguo pacto requería de una ley. Y en el antiguo pacto Dios dio sus leyes, sus mandamientos, los 10 mandamientos en tablas de piedra. Las escribió con su propio dedo, las entregó a Moisés. Tenía que haber una ley dentro del pacto. Pero ahora la promesa en este nuevo pacto es, hermanos queridos y amigos, que Dios quiere escribir sus leyes, sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque cuando lo escribes en piedras, tú agarras un martillo y lo puedes romper. Si escribes en papiros o en papeles, lo pueden quemar. Pero cuando Dios escribe sus leyes en nuestra mente, en nuestro corazón, permanece en nosotros. Y esa es la promesa del nuevo pacto. Ahora, si vamos y leemos un poquito de forma detenida la Biblia en el libro de Deuteronomio, el capítulo 11, la idea de Dios, tanto en el pacto antiguo como en el pacto nuevo, siempre fue escribir sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Siempre. Eso fue siempre la intención de Dios, que nosotros como seres humanos guardemos sus mandamientos, sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero el pueblo de Dios desobedeció, ¿no? Desobedeció a los requerimientos de Dios, porque la salvación tiene que ver con obediencia. Como dice aquí una cita del Espíritu de Profecía, dice lo siguiente: la condición para alcanzar la vida eterna es hoy exactamente la misma que siempre ha sido. O sea, tanto en el pasado como ahora, en el antiguo como en el nuevo, la condición para alcanzar la vida eterna es la misma, no ha cambiado. ¿Y cuál es? ¿No? Es la perfecta obediencia a la ley de Dios, perfecta justicia. ¿Ok? La misma condición de antes es ahora, perfecta obediencia a la ley de Dios, perfecta justicia. Pero si nosotros nos enfocamos, como el pueblo de Israel, en obedecer la ley y hacernos justos a nosotros mismos, no podemos. Es por eso que requerimos de Cristo, de su justicia, para que tú y yo podamos alcanzar salvación. Sin Jesús no podemos llegar a ningún lado. Es ahí la importancia de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, porque su justicia, la vida que Él vivió, la perfección de Él, cuando yo lo acepto en mi vida, pasa a mi cuenta. Y Dios me ve revestido de Cristo, me ve en su justicia. Porque como dijimos, como seres humanos estamos llenos de injusticia. Nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Pero cuando yo acepto a Cristo en mi vida, acepto su sacrificio, su sangre, su vida en lugar de la mía, entonces yo
mis justicias quedan en nada y la justicia de Cristo aparece en mi vida y por su justicia yo puedo alcanzar salvación. Y Dios me da su Espíritu Santo para que yo pueda ser empoderado y así cumplir la ley de Dios. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, el nuevo pacto tiene mejores promesas en el sentido que Cristo es el cumplimiento de todas las promesas del pacto antiguo. Y en él podemos tú y yo alcanzar salvación. No caigamos en el mismo error del pueblo de Israel. ¿Cuál fue su error? Y con esto quiero terminar del pueblo de Israel. Fue la siguiente. Cuando vamos al libro de Romanos capítulo 9, dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Porque la ley de Dios es una ley de justicia, pero Israel no la alcanzó. ¿Pero por qué no alcanzó Israel? Y Pablo responde en el versículo 32, 9:32, dice lo siguiente. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. No vayamos tras la obra de justicia con nuestras propias obras, sino que vayamos con la obra que Cristo hizo por nosotros en nuestro favor. Presentemos la vía de Cristo y así nosotros como seres humanos es la única forma de alcanzar salvación. Tú como ser humano no puedes ser salvo por ninguna cosa que hagas, solamente Cristo, su justicia como nuestro mediador, puede darnos la vida eterna y la promesa que fue para Israel se cumple en Cristo y si Él la cumplió, también la cumplirá en cada uno de nosotros. Que Dios pueda bendecirnos y podamos cada día acercarnos más a Dios y aceptarlo como nuestro único mediador personal en el santuario celestial. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén, hermano José Luis, Pastor José Luis. Un hermoso tema. Ahí vi que Godfrey quería comentar algo. Godfrey, si puedes prender tu micrófono. Sí, muchas gracias. Gracias para todos. Sí, muy bonita como presentó la lección el día de hoy el pastor. Y bueno, las, las promesas siguen basadas en el mismo principio, primero en figura y ya hoy en día en la realidad, porque tanto el nuevo como el antiguo es parte del pacto eterno que el Señor hizo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, cuando yo leía citas como la que apareció en varias oportunidades la semana pasada, que habla de que la relación con Dios o una relación verdadera con Dios no se basa en sentimientos exagerados y como en ese arrobamiento que la gente todo el tiempo quiere como que estar y decir, aquí está el Espíritu Santo y toda la cosa, ¿no? Yo decía, ajá, bueno, está bien, pero, y entonces, eh, ¿cómo sé yo eh, que, que Dios está hablando en mí, que Jesús está hablando en mi vida? Si no siento nada, o sea, la vida cristiana es una vida sin ningún sentimiento. Y en las notas del N.G. de White para la lección del día de hoy me encontré con este párrafo bien bonito que quiero compartir con ustedes. Y dice lo siguiente. La Biblia es un jardín de Dios y sus promesas son los lirios y las rosas y los claveles. ¿Cuánto desearía que todos creyéramos en las promesas de Dios? No tenemos que buscar en nuestros corazones esperando sentir una emoción de gozo con evidencia de nuestra aceptación ante el cielo, pero debemos tomar las promesas de Dios y decir, son mías. El Señor está permitiendo que su Santo Espíritu descanse sobre mí. Estoy recibiendo la luz porque la promesa es,
creed que lo recibiréis y os vendrá. Por fe, extendiendo mi mano dentro del velo y aferrándome a Cristo, quien es mi fortaleza. Agradezco a Dios porque tengo un Salvador. Y así es con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas, Él nos habla a cada uno en particular y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de aquel árbol que son para la sanidad de las naciones, Apocalipsis 22:2. Recibidas, asimiladas, han de ser la fuerza del carácter, la inspiración y el mantenimiento de la vida. Parcialmente en la fe por la cual vivo, página 11. Gracias. Gracias, Godfrey. Ahí, pastor, vi su mensaje. Si quiere, puede cerrar también con una oración antes de que se pueda ir. Ok, vamos a orar. Muchas gracias por el comentario también de allí del amigo, ¿no? Interesante lo que podemos aprender cada día, ¿no? Nosotros. Vamos a orar. Querido Padre, eterno Dios, Señor, te damos gracias una vez más por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias porque eres bueno con nosotros, Señor, porque siempre nos muestras tu amor en cada detalle, en cada aprendizaje que hacemos, Señor, cada día. Señor, este tema que aprendimos el día de hoy es un tema bien amplio, pero no queda en la teoría, sino que, Señor, es una experiencia que debemos tener todos los días de nuestra vida. Bendice a cada joven aquí presente, a cada hermano, hermana que ha participado de este comentario y que juntos podamos, Señor, un día estar contigo por la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Pues cuídense Amén. mucho. Muchas gracias, pastor, ahí por el tema, muy bonito. Y bueno, en conclusión, es más fácil alcanzar hoy en día la salvación, que la salvación hoy en día Cristo la hizo fácil, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos, nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Cuídense, tomen agua, lávense las manos. Chao.